María, famosa María, Madre de Dios. Yo digo, hoy, después de 2000 años, usamos la palabra y entendemos que Dios nos habla, pero hacía solo 300 años de esto. Y ya se estaba cumpliendo el mensaje a Pérgamo, donde de una manera u otra lo que era puro para algunos, lo que era de bendición en cuanto a la fe, en cuanto a la confianza en Dios, este hombre lo estaba legalizando, estaba imponiendo que todo lo puro se podía contaminar con la idolatría, y esa idolatría es la que sigue permaneciendo hasta los días de hoy. Dios también les reclama en alguna manera que ellos siguen la famosa doctrina de los nicolaitas. Posiblemente uno de los obispos o colaboradores que tuvo la iglesia primitiva según Hechos, pero que él sostuvo que cierta parte de la Biblia era acertada, la demás no. Yo pensaba, digo, si hoy pasa lo mismo, se toman algunas porciones de la palabra, todo lo que conviene, todo lo que es bueno, todo lo que suena lindo a nuestros oídos, eso es lo que se predica. ¿Será que a veces estamos relacionados con estas cosas? ¿Será que a veces indirectamente entra y pasa por el frente de nuestros propios ojos todo el sincretismo? Hoy se predica el pragmatismo. ¿Qué es eso? El pragmatismo tiene una idea, es un pensamiento donde dice que todo lo que resulta hay que hacerlo. Por eso usted verá que muchas veces se habla y se enseña que a veces no es cuestión de prosperidad, no es cuestión de que todo te va a ir bien. Eso tiene que ver con el pragmatismo. Porque si funciona en la iglesia hablarle bien, hay que hacerlo. No sé, ya ni la palabra pastor se usa. Ahora es orador y conferencista. Ya no es el templo, la iglesia, ahora es el auditorio. Perdemos esencias, palabras sencillas que quizás a nosotros no nos hacen nada. Quizás no tiene nada que ver con nuestra fe y nuestra credibilidad a Dios. Pero van entrando en la iglesia y con el paso de los años se van legalizando también. Cosas tan sencillas que para la época el Señor le habla a Juan y le dice: escribile al ángel de la iglesia de Pérgamo, está todo bien, soportan. Yo sé que ahí es donde Satanás mora, porque fluye por donde quiere la idolatría. Pero yo les tengo que reclamar algo. Ustedes siguen reteniendo, ustedes no dejan que eso salga. La doctrina de Balaam era una doctrina inmoral, era una doctrina que cambiaba lo puro por lo impuro. Siguen reteniendo la doctrina de los nicolaitas, gente que agarra para que usted entienda lo que le conviene de la palabra. Y Dios le dice algo: arrepiéntete. Dios le dice: arrepiéntete. Necesitamos a veces. Usted dirá: no, pero yo no he venido a escuchar un par, nada por el estilo. Por favor, no lo interprete de esa forma. Estoy hablando de que todo lo que nosotros necesitamos saber es que de alguna manera tenemos que entender y apreciar el llamado de Dios para nosotros. Dios nos llamó a una iglesia santa. Usted va a escuchar en las cartas, en la iglesia, las 7 iglesias, Dios de una manera u otra reclama santidad, reclama pureza. Dios sigue reclamando a la iglesia santidad, pureza, estar apartado, consagrado para el Señor. Iglesia, despiértese. Dios sigue reclamando santidad, Dios sigue reclamando una iglesia viva, una iglesia santa que ame y que adore el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios le dice al que venciere, dice: y los nicolaitas, que yo lo aborrezco. Qué bárbaro, decía yo. Escuchar que Dios diga: yo aborrezco esa doctrina. Y qué duro a la vez, qué finito que es el hilo entre lo bueno y lo impuro. Para que Dios un día te diga: mira, está todo bien lo que vos haces, seguís soportando, pero hay cosas de tu vida que yo aborrezco. Que te lo diga alguien, bueno, vaya y pasa. Pero que Dios te dé un mensaje y te diga esas cosas. A mí se pone como dicen los cordobés, piel de gallina. Es duro a veces
Entender que Dios da ese mensaje, que el mismo que había muerto por ellos le estaba dando ese mensaje. No era una tontera, no era una simple bendición. Juan, el que la escribe, sabía quién se lo estaba dando el mensaje, porque él había sido uno de sus discípulos. No es cualquier palabra, pero dice más todavía: al que venciere. Por tanto dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Si no, pues vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Quiero decirle que ante estas cosas que a veces pueden ser sencillas o no, pueden ser para nosotros insignificantes, pero hacen a veces a la realidad de nuestra vida, de nuestra condición espiritual. Anoche, de alguna manera, en otra reflexión, hablábamos a los jóvenes y decíamos cómo a veces sin querer oímos de lo que Dios nos manda. Y lógico, a veces los ejemplos eran acomodados a la juventud y a la adolescencia. Y trataba de poner el ejemplo más sencillo. Yo le decía, ¿cuántas veces los jóvenes, digo, por si algún joven no vino anoche, cuántas veces a veces los jóvenes esconden las libretas, mienten acerca de las notas, y jóvenes y no tan jóvenes se quedan envueltos? Y a veces yo les hablaba acerca de Jonás, yo le decía: Jonás tomó un rumbo equivocado. Él descendió a Jope y ahí se embarcó. Yo le decía: jóvenes, fíjense en lo que se embarcan, porque antes de embarcarse primero hay una palabra que dice: desciende a Jope, al puerto, a donde llega todo. Y a veces en la iglesia no nos damos cuenta. Y antes de embarcarnos en cualquier cosa, primero hemos descendido moral y espiritualmente. Hemos empezado a pensar cosas que no nos responden. Esas son las cosas sencillas pero duras que a veces Dios reclama. Que Dios nos ayude, pero Dios dice, si al que se arrepintiere, Dios siempre que ejecuta un juicio da la posibilidad de arrepentimiento. Porque Dios dice: yo voy a venir con la espada en mi boca. Yo voy a venir porque la palabra es la que nos limpia de alguna manera. La palabra es la que se activa cuando nosotros le creemos a Dios. Y dice Dios que Él va a venir con esa espada, con esa autoridad divina. Nos va a sanar, nos va a restaurar, nos va a limpiar, nos va a levantar, nos va a dar todo lo que necesitamos. Pero hay una condición. Está condicionando a que necesitamos tener arrepentimiento. Necesitamos tener un cambio de vida. No existe el jugar al cristiano, el salir de este lugar y olvidarme lo que quedó acá, colgar el saco en la percha y listo, y se acabó el cristiano. Ese es uno de los grandes problemas a veces que tenemos. La iglesia de Pérgamo se está olvidando que en el ambiente espiritual lo que reinaba en el trono mismo de Satanás, idolatría pura, todo lo que Dios condena, todo lo que Dios aborrece. No nos olvidemos que en la atmósfera espiritual hay fuerzas que pelean contra nosotros. Quizás usted dice: sí, yo entiendo, hermano, me siento mal, no estoy desganado. Pero todo eso va a suceder porque a veces nosotros retenemos cierta doctrina. ¿Será que la iglesia nos ha enseñado mal? No, Señor. Es que la doctrina personal tiene que ver con mi propia interpretación y no con lo que yo decido aceptar cuando me enseñan algo. ¿Usted me está entendiendo? Se puede hablar toda la palabra, se habla la doctrina, pero a veces cuando usted decide cuestionar y en su mente filtrar qué va a asumir, qué va a aceptar, usted está cometiendo un grave error, porque no acepta la doctrina de Dios, no acepta la enseñanza. Pérgamo era una ciudad intelectual y ellos pensaban que porque en la ciudad de ellos había 200.000 rollos escritos, era gente intelectual que conocía muchas cosas. Se estaban olvidando que sobre los 200.000 rollos había algo más primordial, que es la palabra de Dios. ¿Qué le quiero decir? Sobre toda sabiduría humana. ¿Cómo voy a meter con los
No quiero ofender su sabiduría, mis hermanos. Como siempre digo, usted podrá tener toda la calle que quiera. Yo cuando la gente grande te dice, mira, cuando vos venís, yo fui y volví 10 veces. Mire, vaya y venga 20 si quiere. Se lo digo con mucho respeto. De hecho, me gusta escuchar a gente grande. A lo que voy es que sobre su sabiduría humana, se lo traduzco al cordobés, sobre toda la calle que usted pueda tener, siempre están por debajo de la fuerza y el poder de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Usted puede tener toda la experiencia del mundo, pero si usted se somete a la palabra de Dios, o mejor dicho, únicamente sometiéndose a la palabra de Dios, usted va a tener bendición y vida eterna. No es la sabiduría humana, no es todo el conocimiento intelectual que usted tenga, es el sometimiento a guardar, a retener, no las doctrinas que creemos convenientes, sino a retener lo que Dios ya ha establecido para la iglesia, lo que Dios ha establecido como parámetro para nosotros, para conducirnos bien, para caminar en victoria, para ser gente próspera, para ser gente bendecida. Los parámetros que Dios ha plantado para nosotros están en la palabra. Por eso dice, yo vendré con mi espada y voy a pelear contra ellos. No peleen contra Dios. Deje sus argumentos de lado, porque la palabra ya está escrita. No son sus pensamientos, son los pensamientos de Dios, los que de alguna manera están plasmados en la Escritura. Si a usted le interesa saber qué opina Dios de usted, vaya a la Escritura. Si a usted le interesa saber cómo tiene que funcionar usted como un buen cristiano, vaya a la palabra. Asista a la iglesia y dice algo bueno. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la palabra de mi boca. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y acá viene un atenuante, dice, hay que vencer. Daré de comer del maná escondido. Hablarle al pueblo de Dios del maná era hablarle de provisión, era hablarle de ese maná que un día quedó adentro del arca y que ellos sabían que eso representaba una provisión divina. Yo no sé si usted está entendiendo lo que quiero decir. ¿Cuántas veces nos preocupamos desviando la mirada de Dios, buscando provisión, buscando sabiduría, buscando de pronto alcanzar ciertas metas personales, familiares, de alguna manera, pero desviándonos de la palabra de Dios? Pero Dios dice una atenuante, dice hay que vencer. Señores, está abriendo la posibilidad de vencer y dice hay que vencer. Le voy a dar el maná escondido. Eso es lo que para muchos es misterio, lo que para muchos no entienden, pero que para el pueblo de Dios sí sabe a lo que se refiere, sí entiende que es provisión. No se olvide que hablarle a un israelita del maná es decirle, acordate que tus padres vivieron 40 años en el desierto y todos los días tenían provisión. Yo no sé qué piensa, yo no sé cuántos pueden estar amargados por el que va a comer, el que va a hacer, el cómo va a pagar las cuentas. La palabra dice, David dice en el Salmo, no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia que mendigue pan. Si usted abre el corazón de Dios, Dios tiene maná escondido para nosotros, tiene provisión, tiene vida eterna, tiene toda la salida que nosotros estamos necesitando. Espíritu sea el nombre de Dios. Dios dice, al que venciere, daré de comer el maná que está escondido. La carne es linda. Dice, y le daré una piedrecita blanca. ¿Qué será? Dice usted. Mira, me haré un collarcito. Hay dos posibilidades en cuanto a la piedrecita blanca. En la antigüedad, cuando se hacía la invitación a alguien, remóntese muchos años atrás, que no había ni mail, ni Facebook, ni una hoja siquiera, se lo invitaba con una piedra blanca a la persona. Entonces vos cuando llegabas a una fiesta y dabas la piedrita blanca con cierto nombre,
era la carta de invitación. Si vos no tenías la piedrita blanca, chao, usted no está invitado. Y lo que Dios dice, al que venza, yo le voy a dar una piedrita blanca, está invitado a algo mejor. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad, que es una de las más lindas, es que en el sistema legal que tenían los judíos existía el sistema sacerdotal, que eran los que hacían justicia. Ellos usaban, cuando condenaban a alguien, usaban una piedrita blanca y una piedrita negra. No salga a buscar piedras porque uno lo necesitaba. ¿Sí? Hoy tenemos el Espíritu Santo que nos dirige, ¿verdad? Pero ellos no, ellos tenían la ley. Entonces, hacían una especie, para que usted me entienda, de cara o número. Y supongamos que traían un ladrón, alguien que era juzgado. Entonces, la única posibilidad de salvación eran las piedritas. Entonces, el sacerdote decía, tipo daba, así, ¿no? Porque usted entiende. Y tiraba ahí. Si salía la piedrita blanca, era señal de que era perdonado. Y si salía la piedrita negra, chao, lo matan. Y lo que Dios dice, lo toma como posibilidad, ¿sí? Porque no lo aclara de qué se refiere. Son dos cosas, cuestión cultural. Que dice, al que venciere, yo le daré la piedrita blanca, pero con su nombre. A veces nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo voy a luchar? Señor, las tentaciones, Señor, el diablo, y un montón de cosas. Y Dios te hace una promesa. Y Dios te dice, el que venciere, primero tenés maná, tenés provisión, tenés siempre palabra de Dios, pero tenés una piedrita blanca. Espero que esto no tenga problema. Salgan a buscar la piedrita blanca. ¿Sí? Está hablando de que, por más culpables que hemos sido, cuando tocó la piedrita blanca, somos perdonados. Es una promesa para aquellos que muchas veces nos sentimos culpables, porque sabemos que cometemos errores, porque sabemos que le fallamos a Dios, porque sabemos que a veces trabajamos en un área de la iglesia y no podemos atenderla como quisiéramos, porque sabemos que tenemos nuestras propias limitaciones que a veces nos impiden fluir en la gracia, en la unción, como nosotros quisiéramos. Dios te hace una promesa y te dice, iglesia, al que venciere, hay posibilidad de redención, hay posibilidad de perdón. Iglesia, anímese, es cuestión de permanecer y de vencer, porque hay posibilidad de perdón para aquellos que se acercan al Señor. Hoy no necesitamos piedra, necesitamos creer en el Señor, aceptar a Jesucristo y hacer su voluntad. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios dice, al que venciere le daré comer maná, le daré la piedrita blanca, y en la piedrita escrito un nombre nuevo. Eso está bueno también. El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Por último, debemos mantenernos fieles a Dios, aunque estemos rodeados de circunstancias difíciles, aunque estamos rodeados de un mundo idólatra, aunque a veces por nuestras propias vidas quieren filtrarse cosas que no son de Dios. Es muy fácil caer a veces en la tentación, es muy fácil caer a veces en ese, como decías recién, ese sincretismo, ¿no? En esa mezcla de los fetiches y pensar a creer en cualquier pavada. Los días miércoles hablamos de la doctrina de los ángeles y yo le decía a los hermanos, como siempre se dice, acá lo hemos escuchado nuestro pastor. El domingo pasó por el pastor Walter también decía, todo el mundo ve demonios, nadie ve un ángel, porque es fácil caer en ese error. Y no es que estamos criticando ni condenando lo que a usted le pasa, es que usted tiene que abrir también su mente a creerle a la palabra de Dios y entender la palabra de Dios, para que usted crea que no es todo demonio. Hay fuerzas espirituales que están a nuestro favor, hay gracia de Dios a nuestro favor. No dejar el mundo, no dejar que el mundo entre en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la iglesia, líderes, hermanos, permítanme, colaboradores, encargados de obra. Nosotros velamos por las áreas que de alguna manera se nos han encomendado. La casita de oración, el departamento de tal,
No dejemos que todo esto se vaya a bancarrota, no dejemos que el mundo entre a veces en nuestro lugar de trabajo. Y bueno, vos venís como vos quieras. No se olviden que a veces nuestro servicio está también acorde y delante de la presencia del Señor. Jugar con las cosas del mundo es cometer adulterio espiritual. Lo dice Santiago capítulo 4, verso 4 al 10. Iglesia, no podemos jugar al mundo. No podemos jugar con fuego porque tarde o temprano nos vamos a quemar. Yo anoche le decía a los chicos, a los jóvenes, porque a veces es muy normal, ¿no? La edad es difícil, la edad de la juventud, de la adolescencia. Y alusivo a esta cuestión de que hemos empezado la primavera, tratábamos de aconsejarle, decirle, hey, tampoco te podés poner de novio con el primero que se te cruce, porque como hijo de Dios tenés que tener dignidad. Si el mundo lo usa, afuera del mundo hacen muchas cosas, todo vale. La sexualidad, hoy el matrimonio igualitario, se aprueba el aborto, hoy vivir en pareja es lo mismo, está todo bien, está todo permitido. Pero en la iglesia todavía tenemos que permanecer y mantener la doctrina de la palabra. Atentos, jóvenes. Piense lo que usted quiera, pero en la iglesia no. En la iglesia todavía cuidamos la palabra, caminamos la palabra y nos guiamos por la palabra. Vas a quedar, y no tan joven está bien, va a quedar como el tonto, como el estúpido. Quede como ellos quieren, pero usted manténgase firme en la palabra. Combatir contra las doctrinas falsas con la espada de la palabra. Creerle al Señor y por sobre todo confiar en Cristo como el único suficiente Salvador. Arrepentirnos si alguna vez, quizás no de una forma masiva, porque a lo mejor a mí nadie me conoce, nadie me tiene en cuenta, pero si alguna vez se nos cruza por la mente dejar de confiar en Dios, es pecado. Si alguna vez se le cruzó por la mente dejar de asistir a la iglesia porque para usted lo mismo, es pecado. Vivir una vida liviana es pecado. Nombraríamos tantas cosas como se explicó y se enseñó tan lindo el jueves, tantas cosas que son pecado y que son iniquidad. Y lo triste es que están. Y lo triste es que si algo fuera que te avise y uno se pueda limpiar, estaría bueno, porque hallaríamos gracia delante del rostro de Dios. Lo triste es que cuando eso permanece, cuando eso continúa, y peor aún, cuando eso crece en la vida del creyente, en la vida de aquel que de alguna manera, como se dice ahora, entre comillas, conoce al Señor. Creo que solo confiar en el Señor, confiar en su palabra, acercarnos al Señor, como dice la palabra, con un corazón confiado. Dios dice a la iglesia de Pérgamo, yo reconozco todo lo que les pase. Viven quizás en la peor ciudad, pero no se olviden que yo los rescate, yo soy Dios. Y les debo decir que tengo en contra que hacen cosas que no deben. Pero si ustedes se arrepienten, y más aún, si permanecen y vencen, hay bendición, hay maná, hay bendición, hay posibilidad de arrepentimiento y de perdón de parte de Dios. Iglesia, delante nuestro tenemos todas las cosas, tenemos toda la bendición dada por Dios. Nosotros decidimos si aceptamos su voluntad o no. Que el Señor les bendiga. Le entrego el pastor. Gloria a Dios. Hemos escuchado palabra de Dios, ¿verdad? ¿Eh? Hermoso es cuando podemos tener una palabra tan clara, tan limpia. Entonces, depende de nosotros también ahora. Es como dijo Jehová Dios ahí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 5. Le dijo al pueblo de Israel, y aquí pongo delante de vosotros el bien y el mal.
¿cierto? Después le dijo, la vida y la muerte. ¿Qué más? Escoge lo que quieres. O sea, y también dice que Él llamó al cielo y a la tierra como testigos. ¿Por qué los llamó? Porque siempre nosotros somos olvidadizos. Hasta Dios tiene que buscar testigos con nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, o lo tomas o lo dejas. Escoge lo que tú quieras. Pero en todo esto está la salvación. ¿Me entendió? Póngase de pie y vamos a orar. Le vamos a dar gracias a Dios. Gloria sea al Señor. La hermosa palabra que nos han enseñado. Gloria al que vive y reina. Todos orando. Padre, te damos gracias por tu palabra que en esta noche nos has hablado y te rogamos que tú extiendas tu mano, Señor, para que tu pueblo se tome de ella y salga adelante. Salva a toda, Señor, la iglesia. Hay necesidad, Señor, de estas palabras que lleguen a nuestras vidas, Padre querido, que transformen nuestro ser cada día. Sabemos que van a venir todas estas cosas que quieren transformar, Señor amado, lo que tú por años has establecido en la iglesia. Señor, nosotros vamos a permanecer dentro de lo que tú has establecido. Ayúdanos para perseverar. Porque tu palabra dice el que venciere. Señor, ayúdanos a vencer. Y como dice allí, Señor, tu palabra, a través del apóstol Pablo en los Romanos, Señor, diciendo que en ti somos más que vencedores. Entonces, por lo tanto, Padre, tomamos esas palabras y las llenamos, Señor, llenamos nuestro corazón con ellas. Ayúdanos en las luchas, en las batallas que se nos pueden presentar, pero queremos salir vencedores en todo momento.